Podemos começar, Gabriel. Pode começar, Gabriel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén en este pequeño planeta Tierra. Hoy estamos otra vez festejando, ¿cómo decirlo? Eh, Estamos muy contentos, la verdad, ¿no? Vamos a presentar el libro Reflexiones sobre Estética de la Liberación. Fue un trabajo colectivo del seminario, ¿no? Los compañeros que invitamos para dar la exposición se leyeron el manuscrito inédito, todavía no está publicado, se va a publicar. Esperemos que a finales de este año y principios del otro, por ahí de febrero, esperemos que ya lo tengamos por ahí en las librerías. Y pero estos son trabajos previos. Quiero decirles que este libro, ¿no? Está hecho por varias personas. Por supuesto, ustedes van a ver solamente algunos, ¿no? Está Alan, está Omar Gómez, está Mariela, está Diana Alejandra, Enrique de la Vega, ¿quién más? Está Cristian Suazo, de allá de Chile, y Marilu también nos hizo el favor de hacer el prólogo, ¿no? Pero yo lo que les quiero comentar es de que esta publicación en especial, ¿sí? Es una publicación muy particular porque fue la última donde el maestro Enrique Dussel logró participar. Él ya estaba un poco mayor, ya estaba en su momento, digamos, de convalecencia, y ya era muy difícil para él acceder, digamos, a las sesiones, y le mandábamos los videos grabados de las sesiones porque él nos facilitó el texto, ¿no? Nos dijo, ustedes pueden en algún momento revisarlo, todavía no está publicado, pero ya está el texto, y nos lo envió, y en ese texto inédito nosotros trabajamos. Eh, y eh, Vamos a darle paso, digamos, a los compañeros. Yo quería comentarles esa parte. El maestro veía los videos, y después él me regresaba algunos comentarios, y bueno, eso. Eso es lo que quería comentarles un poco. La primera que va a estar presentándonos es Marilu, que ella hizo el prólogo. Ella tiene un trabajo ahí de estética de la liberación, como una parte que ya estamos trabajando como afín, ¿no? Y bueno, eso. Después va a estar Mariela, desde Guatemala, no, sí, no, Alan Quesada, que le toca las primeras tesis en el texto, y después va a estar Mariela, y hasta el último Omar Gómez, que le tocó las últimas. Entonces, adelante Marilu, si estás ahí. Hola Gabriel, sí, gracias. Bueno, queridas y queridos hermanos, hoy me gustaría reflexionar con ustedes sobre un aspecto poco explorado, pero absolutamente central del pensamiento de Enrique Dussel, que es la estética de la liberación y, y su relevancia para la construcción de un modo propio y profundamente humano de pensar desde el sur global. Cuando comencé a acercarme de los textos estéticos de Dussel, descubrí algo que también aparece en los escritos de Alejandro Vallega, que es que la verdadera revolución de la conciencia histórica no empieza por la política ni por la ética, sino por la estética. Porque es el nivel sensible, prelingüístico, emocional, afectivo, donde se configuran nuestras memorias, nuestros miedos, nuestros deseos y sobre todo
nuestra manera de percibir el mundo. Cambiar la estética es cambiar las condiciones mismas de posibilidad de la historia. Dussel dedicó los últimos años de su vida a formular los principios de una estética latinoamericana, o más precisamente de una aesthesis desde la exterioridad. Aunque este manuscrito aún permanece inédito, el de la estética de la liberación, sus ideas ya contienen una potencia transformadora enorme. Recordemos que el término estética viene de aesthesis, una palabra griega que no tiene nada que ver con los idealismos elevados que más tarde se le atribuyeron. Aesthesis significa simplesmente sensibilidad, gusto, la experiencia común y cotidiana que cualquier persona tiene al sentir aquello que le da fuerza vital. No es un privilegio intelectual, sino un derecho ontológico de toda existencia humana. Sin embargo, la modernidad occidental alteró profundamente este sentido original. Kant afirmó que no existen criterios universales para el gusto y relegó la sensibilidad al terreno del corporal, que es patológico para él. Y Hegel, al definir la belleza como apariencia de la vida, de la idea, la separó del cuerpo y la volvió un momento del pensamiento. Con ello, la estética se convirtió en patrimonio de unos pocos y circunscrita a los supuestos universales de Occidente. Y aquí es donde comienza la dimensión política del problema. Los criterios estéticos modernos, lo bello, lo feo, lo sublime, se naturalizaron como universales, aunque en realidad respondían a un proyecto histórico muy concreto, el proyecto de dominación colonial. Frantz Fanon mostró magistralmente que el racismo no es solo una categoría biológica o social, sino también estética. Ser considerado feo, bárbaro o primitivo no es una descripción, es un juicio que inferioriza y deshumaniza, que obliga a los pueblos colonizados a intentar inútilmente reproducir los modelos del colonizador. Es una herida que marca la subjetividad de nosotros. Y la estética de la liberación rompe con este paradigma. Dussel afirma que sí existen criterios legítimos de gusto, pero no son universales en el sentido moderno. Son criterios vitales, arraigados en cada cultura, en cada modo de vida, en cada forma de habitar la tierra. La belleza no es un atributo abstracto, es aquello que fortalece y sostiene la vida. De este principio surge la noción de pluriversalidad, una palabra clave en la obra de Dussel. Lo estético es universal porque todos los seres humanos sentimos, pero las formas concretas de belleza son pluriversales, porque cada pueblo siente de un modo distinto. No existe una estética latinoamericana homogénea, así como tampoco existe un único modo indígena de sentir. Los mayas, los mapuches, los quechuas, los pueblos amazónicos, cada uno desarrolla sus propias expresiones de belleza según sus necesidades espirituales, cosmológicas y vitales. La fuerza de esta visión es que nos libera de la obligación de parecernos a Occidente. Nos permite afirmar nuestros propios mundos simbólicos.
y sobre todo nos invita a construir un nuevo humanismo, distinto del humanismo moderno que se definió excluyendo, clasificando y jerarquizando culturas. Este humanismo estético no parte de la razón como centro de la trascendencia, sino de la alteridad. El otro, que es cultural, es un otro histórico, es un otro corporal. Aparece como un enigma irreductible, como alguien que no puede ser anticipado ni explicado por las categorías de la modernidad. Por eso, la actitud estética de la liberación es una actitud de apertura radical. Estar ante el otro es recibir una presencia que me desloca, que me interpela, que me obliga a abandonar la pretensión de superioridad que está en la universalidad moderna. Autores de este libro, como Christian Soazo, lo expresan de otro modo. Según Christian Soazo, necesitamos una poiesis decolonial, capaz de producir mundos donde el otro sea principio y fin, y no un objeto a clasificar. Esto implica salir del régimen sensible moderno, un régimen que define lo que se puede ver, sentir, desear. Y se trata de abrir espacio a modos de sensibilidad que Occidente intentó silenciar. La estética de la liberación, entonces, no es un complemento menor de la filosofía de Dussel. Es su culminación, porque allí se revela algo que él insistió en repetir, que la estética es, antes que nada, antropológica. No es un lujo para entendidos, sino la manifestación de la fuerza vital que sostiene todas las formas de vida. Y cuando esa fuerza vital se expresa plenamente, abre caminos para relaciones equilibradas, no solo entre seres humanos, sino también entre los mundos animal, vegetal y cósmico. Pensar la estética desde la liberación es, en última instancia, recuperar la posibilidad de sentir de otro modo, de sentir desde el sur, desde nuestras heridas, desde nuestras memorias, desde nuestras luchas y desde nuestra esperanza. Es crear un espacio donde la sensibilidad deje de ser un instrumento de opresión y se convierta en el punto de partida de una transformación profunda de la historia. Muchas gracias. Gracias, Marilu. Alan, si estás por ahí, Alan, acuérdense, Alan desde México, nos va a hacer, él ha trabajado el tema de estética de la liberación desde hace ya sus años, ahorita nos va a decir, y recordar un poco que esta parte del texto de que estamos hoy presentando, va a haber otro tomo también por Editorial Filos, que va a hacer la otra estética, ¿no? Complementaria a este primer tomo, ¿no? Entonces, bueno, Alan, cuéntanos, adelante. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias, Marilu. Un abrazo para ti muy grande. A todas y a todos los que nos estén viendo. Pues nada, muchas gracias por darse el tiempo para esta breve charla. Yo trataré de ser un poquito breve, pero me gustaría más que platicar aquí directamente del texto que estamos presentando, un poquito las experiencias que hay detrás, porque este ejercicio ha sido muy interesante y muy enriquecedor desde el seminario
que, bueno, varios años ya Gabriel ha estado acompañándonos en él, invitándonos, hemos estado participando como escuchas, como participantes activas y activos. Y bueno, justamente estos son los frutos de este ejercicio, desde un ejercicio que yo diría amoroso, pero antes de eso quiero ir a platicar un poco la intención de este texto que me tocó a mí compartir para el libro. Me llamó mucho la atención, digamos, de parte del maestro, cómo quienes tuvieron la oportunidad, han tenido la oportunidad de tomar clases con él, o al menos de escuchar alguna de sus conferencias, nos damos cuenta inmediatamente que Enrique Dussel veía la vida estéticamente, ¿no? Y esto, desde ahí es que yo escribo este texto que se presenta ahora en el libro, porque cuando él empieza a narrar este descubrimiento, ¿no? Desvelarse la realidad cuando sale de Mendoza, justamente, ¿no? Y entonces empieza a ver que la realidad es más compleja de lo que a veces nos dice la academia. Bueno, esto es una actitud directamente estética, ¿no? Desvelarse. Justamente una de las cosas que llama mucho la atención de los cursos de estética del maestro es cuando nos cuenta que él, al llegar siempre en estos viajes, que el maestro viajó mucho durante toda su vida, lo primero que hacía era llegar a un mercado a probar el alimento, ¿no? A probar la comida. Esto es muy simbólico en el sentido de que una de las cosas que recuerdo mucho de sus cursos era cuando nos invitaba a llegar desayunados, ¿no? O desayunadas, porque justamente todo el tiempo nos recordaba este principio material de la filosofía de la liberación. Y bueno, desde aquellos momentos, desde convivir con él, haber compartido la vida de alguna manera con él, me hace pensar que toda la convivencia ya era una experiencia estética desde la profundidad que merece el concepto, más allá de, como ya lo mencionó Marilú, de esta perspectiva moderno capitalista, ¿no? Una de estas ideas justamente es que a la base de las instituciones sociales, como la economía, por ejemplo, como la política, como la pedagogía, pues tiene que haber este suelo estético, ¿no? Que bueno, se trata de irlo construyendo y bueno, a partir de aquí es que yo recapitulo esta vida, esta perspectiva estética de vivir la vida, ¿no? Otra de las experiencias que recuerdo mucho del maestro es cuando en algún momento de su curso, al final, ¿no? Por ahí a lo mejor Gabriel lo recordará, en la evaluación final, de manera muy poco ortodoxa, nos decía que nos iba a evaluar por medio de nuestro rostro, ¿no? Si nuestro rostro le parecía familiar, pues entonces estábamos aprobados o aprobadas. Y esto es muy interesante porque justamente nos está hablando de esta relación cara a cara, ¿no? De esta claridad, de digamos, reconocimiento que evidentemente no tiene que ver con una cuestión de gusto, sino con una cuestión de familiaridad. Asimismo, bueno, siempre en estos espacios el maestro buscaba la claridad, ¿no? Y con esto voy otra vez a regresarme al libro, porque justamente, ¿no? En la brevedad de los artículos que tiene este texto, me parece que hay un acto amoroso, hay emulando, digamos, estas conferencias que están, ¿no? en YouTube, que están montadas en varias partes que se pueden ver del maestro, o como reitero, ¿no? Quienes pudieron tomar clases con él, nos damos cuenta de esta pedagogía del amor, ¿no? De esta pedagogía que es generosa en el sentido de ofrecernos una claridad y además una motivación sensible bastante fuerte,
Yo siempre he pensado, y digamos desde el origen de mis investigaciones con respecto de la estética, que en todo el sistema del pensamiento filosófico de Enrique Dussel siempre ha habido una estética entre líneas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del principio material, el principio material de la filosofía de la liberación, reproducir la vida planetaria, pues es un principio que tiene de fondo una estética, ¿no? Que tiene de base una estética, que tiene esta base de la sensibilidad, esta base de la belleza, pero la belleza como el resguardo de la vida. Entonces, con esto, bueno, pues este libro es una donación amorosa justamente que se ofrece a las y los lectores, que además fue nacida de este ejercicio que es el seminario, que también es poder revivir los textos del maestro, pero además intervenirlos críticamente. Yo creo que esto siempre tuvo al profesor muy complacido en el sentido de que él mismo nos lo decía, ¿no? No se casen con las ideas, no se casen con estas ideas que pues tienen que superarlas, ¿no? Yo abrí una brecha y bueno, las ideas están para trascenderse o para enriquecerse, qué sé yo, para hacer este diálogo analéctico justamente tan interesante. Entonces, es muy interesante cómo en los últimos años del maestro, pues él ahora voltea directamente, conceptualmente a la estética, a pesar de que durante toda su historia, reitero, hay una estética escrita. Hay una estética escrita, pero no, digamos, directamente señalada, ¿no? En su obra, no directamente escrita como estética, pero por ejemplo, uno de los detonantes de estas reflexiones sobre estética en su obra, por ejemplo, en la ética de la liberación, donde él habla del hambre, del fenómeno del hambre, y lo narra como todo esto que pasa desde el interior, como este cuerpo autopoyético, ¿no? Que este cuerpo que busca sobrevivir, que busca regenerarse, que incluso es capaz de alimentarse de sí mismo, ¿no? Para sobrevivir. Desde ahí ya nos está dando este tratamiento estético, que además, bueno, conocemos del maestro toda esta complejidad en el tratamiento de los temas, ¿no? Desde la neurología, desde la biología, desde la teoría de la sensibilidad, qué sé yo, ¿no? Desde la política, desde la ética. Entonces, es una gran complejidad, una gran riqueza en estos textos que, bueno, nosotros y nosotras en este libro buscamos reflexionar, buscamos ir minuciosamente tratando de entender estos cauces, ¿no? Que tenía el maestro. Entonces, pues nada, yo quisiera, y finalmente, bueno, hablar, ¿no? De ahora también estos tratamientos de esta axiología estética que está dentro de los textos del maestro, como por ejemplo la fealdad, ¿no? Cuando él nos habla de una fealdad sistémica, ¿no? De una fealdad que justamente, ¿no? No es una fealdad que tengamos incorporada como una perspectiva, sino justamente como un proceso colonialista del gusto, del juicio, de la sensibilidad en general, ¿no? Habría muchísimas cosas que decir, habría muchísimo que arrojar por ahí, ¿no? Para empezar, pensando en esta justicia que necesitaba la estética para que, digamos, muchos años estuvo ahí, ¿no? En un cajoncito, y que ahora con estos tratamientos desde la descolonialidad, desde la filosofía de la liberación, desde la interculturalidad, desde el pensamiento del sur global, bueno, pues, ¿no? Estamos tratando de darle otra dimensión. Entonces, finalmente, pues, invitarles a leer este texto, porque, bueno, hubiera sido, como pienso yo, más simple haberles hablado del texto que me invitaron ahí a participar con él, que está en el libro, pero mejor que esto sirva como una invitación para que lo lean, para que lean
los textos de mis compañeras y mis compañeros son textos breves, pero que son bastante enriquecedores, ¿no? Y que en este sentido tiene que ver como esta continuación de la lógica de un compartir, de un donar amoroso, este tipo de reflexiones, bueno, pues no para que queden ahí nada más como palabras asentadas, sino que justamente podamos tener un intercambio, ¿no? Podamos seguir construyendo a partir del pensamiento del maestro Enrique Dussel. Muchas gracias a todas y a todos. Y bueno, pues lo dejaré. Gracias, Alan. No me acordaba, estuvimos todo un año leyendo la estética desde el primer momento que se habla por primera vez publicado algo sobre estética, toda la filosofía de la cultura hasta sus últimos escritos. Entonces fue un año que estuvimos ahí dándole vueltas. Y qué bueno esto de la experiencia como estética misma, en la praxis o en la pragmática, digamos, ya su vida misma era un acto de amor, dijiste algo así, me parece interesante. Mariela, te dejamos el micrófono, Mariela, desde Guatemala. Gracias. Un saludo a todas y todos. Realmente para mí es interesantísimo leer 2 años después el aporte que me da a mí el maestro. Fíjense que para mí fue impactante profundizar en el sistema de pensamiento complejo que tiene Enrique Dussel. Fíjense, él parte de un humanismo, de una interpelación ontológica, ¿verdad? Desde su tesis doctoral, ¿verdad? Hipótesis para el estudio de América Latina en la historia universal, que luego se convierte en curso. Allí toma un poco la experiencia semita de la existencia para esa interpelación que él tiene, primero desde América Latina, ¿verdad? Y luego el ser latinoamericano. Entonces, para mí es fundamental registrar esos 2 giros que da en los 3 ensayos que me corresponde a mí trabajar. En cuanto digamos, al cuarto ensayo para una filosofía de la cultura y civilización, él usa ahí como una reflexión metodológica a la filosofía de la cultura. Entonces, es interesante cómo en diálogo con Paul Ricoeur, él empieza a escarbar y nos deja como que pendientes para seguir escarbando sobre los núcleos éticos míticos, ¿verdad? Que tanto corresponde profundizar aquí en América Latina. Luego, él pasa a hacer una reflexión profunda, haciendo uso de la filosofía de la historia. Ya en el 6º ensayo, Cultura Imperial, Cultura Ilustrada y la liberación de la cultura popular. Ahí hace una especie de giro epistemológico porque ya lo está reflexionando desde una ontología de la exterioridad, porque ya dialoga a partir de Levinas. Entonces, a mí me parece fundamental porque en el 5º ensayo, cuando hace una profundidad entre estética y ser, desde la crítica de Occidente, incluso empieza a dialogar un poco con Hegel para contradecir esa ontología de la dominación de la totalidad. Me parece importante porque cuando salta, que en ese momento estaba inédito las 18 tesis de estética, vuelve otra vez a generar ese humanismo, porque la estética es netamente humanista, desde ese sentir, desde ese disfrute. Entonces, a mí me parece impresionante cómo el sistema de pensamiento del maestro es espiralado, no es creciente y nos hace reflexionar a los retornos que tenemos que hacer. Entonces, para darle la palabra a mis demás compañeros, me quedo hasta acá. Gracias, Mariela. Vemos que estaba recordando que de pronto pareciera ser que uno de los fundamentos es la cultura popular, ¿no? Pero bueno, está Omar. Omar, adelante.
Sí, gracias, Gabriel. Pues antes que nada, buenas tardes o buenas noches o buenos días, dependiendo cuando vea el público este video, esta transmisión. Muy contento de estar aquí con las autoras y los autores del libro, lleno de muchas reflexiones sobre el pensamiento del maestro, que todavía lo recordamos con mucho cariño, con mucho amor y con mucho agradecimiento de todo lo que nos aportó no solamente a nuestra formación, sino a nuestra vida, ¿no? Ya como incluso como personas, y me parece que ha dejado huella, ha marcado huella en cada uno de sus alumnos y alumnas, entonces, en el que me incluyo. Entonces me parece algo muy importante estar aquí recordando, ¿no? Ahora en la parte de la estética. Eh, Como bien hemos mencionado, pues en Dussel hay un pensamiento, hay un sistema de pensamiento en el cual aparecen diversos campos, ¿no? En este caso es la estética, la reflexión hacia la estética, pero Dussel, digamos, los grandes campos que también trabajó por mucho tiempo, es el económico, el político, y luego este último empujoncito que volvió a retomar la estética. Me parece un gran cierre en todos esos, en ese sistema de pensamiento que es, como dijeron, complejo e integra, pero de manera muy clara. Eso me parece fundamental, esta distinción entre campos que el maestro hace de lo económico y cómo hace ese pasaje analógico, por analogía, construye las categorías de lo político, en lo económico apoyado desde Marx, construye las categorías en lo político, y hace ese pasaje, y luego en la estética, ¿no? Entonces, me ha llamado mucho la atención en las lecturas y las enseñanzas que he tenido del maestro, y justamente ahí sí yo quisiera invitar pues a reflexionar sobre ese pasaje que Dussel lo muestra con gran maestría, ¿no? Cómo pensamos con claridad esos campos, ¿no? ¿A qué se refiere la crítica a la economía política y cuáles son sus categorías? ¿Y cuáles son las categorías entonces, si son distintas en lo político? ¿Y cuáles son las categorías propio también de la estética, ¿no? Aunque esté, digamos, en un mismo sistema de pensamiento, el maestro también ayuda a pensar con claridad esos campos, y me parece algo sumamente importante, y no solamente como una cuestión analítica, sino como una cuestión justamente humanista, como bien lo venimos diciendo, que parte desde la otredad y por lo tanto desde como crítica de su dominación, ¿no? Entonces, ahí sí planteé yo mi texto pensando en este eh, término de el fetichismo, pero justamente hacia donde podemos ir, que es con ese tema, que es al desocultamiento de las relaciones de dominación de la economía, la política y la estética desde la perspectiva de la filosofía de la liberación. En ese sentido, pues yo hago una revisión en qué Dussel fundamenta su crítica en la cuestión de lo económico, apoyados en Marx. Y entonces, bueno, ¿qué es la dominación, pues, en el nivel económico, en el campo económico? Pues justamente esta escisión de la riqueza social, pues producida por el mismo trabajador o trabajadora, ¿no? Trabajo impago del plusvalor producido en el plus tiempo de trabajo, ¿no? Del trabajo vivo, y que entonces esa decisión es justamente parte de lo que oculta el capital. Lo dije muy rápido, pero justamente toma una elaboración sistemática de las categorías esenciales del capital, y Dussel en su trabajo lo expone de manera muy clara y muy precisa con Marx, y entonces justamente ayuda a develar con más claridad justamente esta crítica
del fetichismo del capital, ¿no? Y entonces, ahora, ¿cuál sería, en el sentido de lo político, de la política, cuál sería, en términos de dominación, digamos, la crítica que se haría a la política? Y bueno, esencialmente, básicamente, pues la parte donde el representante pierde la referencia, ¿no? Otra vez ahí está el fetichismo, pierde la referencia de la comunidad política que lo eligió, ¿no? Del pueblo o la comunidad de base que lo ha elegido para ser su representante en alguna cuestión, y es de ahí donde digamos, el poder se corrompe, ¿no? El poder, vamos, un sinónimo, se fetichiza, y entonces ahí es donde ocurren otra vez actos de dominación, en el cual pues decide pues sus intereses propios el representante, y donde ya no responde a los intereses de vida de la comunidad que lo eligió. Entonces, ahí hay otra crítica planteada ahora ya no en lo económico, y es muy interesante entender eso, sino ahora en términos del campo político, ¿no? Entonces, ahí está otra vez esos dos, que esclarece cuál es, hay un desocultamiento, pues, de las relaciones de dominación en el campo económico y en lo político. Y ahora, para ir terminando, ¿cuál sería, pues, las relaciones ahora de dominación que se puede dar en la estética, ¿no? Eso me parece también es otro abordaje metodológico que tiene el maestro, justamente en construir esa crítica a partir, de nuevo, de un sistema de categorías que ayuden a develar cuáles son esas relaciones de dominación, ¿no? En este sentido, podemos justamente debatir cuáles son, o cuál es en esencia o el fundamento base, pues, de esas relaciones. Yo nada más un poco introductorio lo plantearía justamente como en la estética hay un acto creativo, fuera de un artista, fuera de un diseñador, de un arquitecto, de un planificador, ¿no? Que plantea una forma de producir ciudad, ¿no? De pensar el territorio. Si lo hace, otra vez, sin referencia a la comunidad de base, o sea, de los habitantes en este caso, de la cultura popular, vaya, ¿no? De los saberes de la cultura popular, de las experiencias vividas de la cultura popular del pueblo, en este caso, el pueblo creador, ahora en ese sentido, pues simplemente decide cómo se construye piensa y construye el territorio o la ciudad, sin referencia alguna más que de aquellos que detentan el poder económico, político, y que deciden entonces la forma y los instrumentos incluso, o la repartición de la riqueza que se llega a producir, digamos, en estos ámbitos del territorio o la ciudad, o un objeto incluso útil para quién es, con qué sentido, ¿no? Entonces, pues ahí más o menos, digamos, se introduzco en el texto una pequeña reflexión, por supuesto no es para nada conclusiva, sino arrojo preguntas sobre cuáles serían estas ahora relaciones de dominación y hacia dónde entonces podemos caminar hacia la liberación en el sentido estético de los pueblos, ¿no? Entonces, por ahí yo dejaba entonces mi reflexión. Es una invitación entonces a que lean todo el libro. Es muy interesante, las compañeras y compañeros, las reflexiones que hay en torno al tema. Y bueno, yo me tocó la última parte. Cierro con esta serie de pasajes de lo económico, lo político, y aterrizo en la parte de la estética, en el sentido de retomar esta metodología dusseliana sobre el fetichismo, antifetichismo o desocultamiento, ¿no? de estas relaciones de dominación, para caminar hacia y reflexionar hacia la liberación.
entre los pueblos y las comunidades. Pues por ahí yo le dejaría. Gracias. Gracias, Omar. Bueno, lo que seguimos en el diálogo, ¿no? Esa parte, hay que recordar que Omar Gómez es arquitecto, aparte de estar acá, es arquitecto, entonces por eso, no la metáfora, ¿no? La realidad del artista en la ciudad, que hacías ahorita mención, ¿no? Le invitamos a los que están siguiéndonos en vivo, allá en el YouTube, a que viertan alguna pregunta, como en todo evento que tenemos de este tipo, las personas que están ahí escuchándonos, a lo mejor si quieren preguntar algo sobre el texto, sobre los ensayos que hay, sobre la estética misma, ¿no? De la liberación, ¿no? Con gusto son bienvenidos. Yo les quería preguntar, así como a forma de provocación, ¿cómo responderían? ¿Qué sería lo propio de la filosofía? No, ¿qué sería lo propio de la estética de la liberación? ¿Por qué ha generado tanta ansiedad, podríamos decirle? Ansiedad por tratar de comprenderla, ¿no? Porque hasta hace algunos años no era tocada. Dussel se metió a la ética, a la política, y después anunció, vamos a hacer una estética. Pero esto de la estética fue así como que llamó mucho la atención. ¿A qué se debe? ¿Y qué es lo propio? ¿Cómo dirían ustedes en este conversatorio antes de pasar a las preguntas de los compañeros que están ahí escuchándonos? Hola, bueno, agarro la palabra, pero si alguien quiere, adelante, ¿eh? Igual empiezo, voy a tratar de ser breve para no colonizar la charla, ¿no? Gabriel, eso que dices es bastante interesante, ¿no? La estética siempre, bueno, siempre es quizá un exceso decirlo, pero la estética creo que estuvo mucho tiempo relegada, ¿no? Incluso en general, en el pensamiento occidental, fue como que, yo creo que por ahí vino la maldición con Hegel, ¿no? Como con el hecho de relegarla un poco a filosofía del arte. Y entonces ese hecho, en algún momento, fíjate que hubo una charla, con un profesor marxista cubano, que justamente ahí yo empecé a caer en cuenta de muchas cosas, porque él decía que la estética era así, de la filosofía era la parte que solo podían hacer los burgueses que no tenían como preocupaciones más importantes en la vida, ¿no? Entonces, ese es el vicio de lo que yo creo que relegó mucho a la estética, como al pensamiento, ya sea sobre el arte, o sobre la belleza, ¿no? Entonces, cuando vemos esta necesidad, por ejemplo, esto me lleva un poco a expresarles un poquito de la historia del nacimiento de la estética de la liberación del maestro. En este sentido, cuando, no sé si tú recuerdas, Gabo, por ahí el Congreso Internacional de Chiapas, y por ahí de esos tiempos que él decía, ya desde ese tiempo él decía, a mí ya no me va a dar tiempo de continuar, de crear ahora la estética, sino que pues los que vienen ahí ya trabajando, pero trabajábamos muy tímidamente, ¿no? Creo yo, trabajábamos como con cuestiones que por ahí estoy viendo la pregunta sobre lo del cine, ¿no? Con una, cinematografía, yo le llamaba cinema liberación, ¿no? Todo este análisis con la cinematografía, pero tratando de desmarcarme siempre de esta parte recalcitrante del arte, ¿no? Del análisis del arte, de ver si la Mona Lisa está sonriendo o está enojada, o todos estos, ¿no? Como análisis, sí, bastante burgueses. Cuando, por ejemplo, en estos momentos, ahorita están discutiendo en alguna universidad como Harvard o como Yale, lo que sé yo, en una materia, ¿no? Que a nosotros nos hace mucha falta, como de neuroestética, ¿no? Por ahí como para entender cómo manipular a las personas para que consuman, para que piensen que la salud mental misma es un producto en el mercado, ¿no? Esta idea del bienestar, del wellness, ¿no? Entonces creo que es bastante curioso porque si bien pensamos en este lado de la estética como la mera teoría de la sensibilidad, de los afectos, de las emociones y del sentimiento,
ahí se complejiza mucho nuestro tema de estudio. Entonces, sé que le di una vuelta, pero es para regresar, ¿no? A lo que el maestro mencionaba como esto que no podía hacer, pero que yo insisto, que de hecho ya estaba trabajando desde hace un montón sin hacerlo ex profeso, ¿no? Entonces, es muy curioso porque en el 2017, Gabriel, si recuerdas, cuando se hace este congreso en Chile, el primer congreso de estética de la liberación, y que uno se dio cuenta de, caray, ¿no? Hay un montón de banda por allá en Argentina, en Chile, en Brasil, que están trabajando la estética, pero nunca supimos de nuestra existencia, ¿no? Y tenemos quizá 15, 20 años trabajando estos temas. Claro, y veíamos como discursos que cada quien es muy interesante, ¿no? Porque cómo se van conectando y desencontrándose también. Entonces, en este sentido, creo yo que desde un poquito este despliegue del pensamiento descolonial y incluso de la filosofía de la liberación, ¿no? Ha tomado la estética esta importancia como desde ya diferentes matices, ¿no? Digo, al final de cuentas, muchas de estas reflexiones siguen deteniéndose ahí en el gusto, en la belleza, ¿no? En toda esta parte, pero es muy interesante cómo ahora desde la estética de la liberación creo yo que dio un gran aliento a que justamente en ese congreso del 2017 es cuando el maestro se anima, ¿no? Y dice, ¿saben qué? Ya tomé un montón de notas, y hace, ¿no? Inmediatamente estas hipótesis. Y bueno, de ahí, pues, como fenómeno ahora de estudio, es muy interesante que yo creería que tiene que ver un poco, ya para terminar, con el agotamiento un poco del recurso por ejemplo, de una ética o de una política. No quiero decir que sea más importante la estética, como al final de cuentas el maestro lo dijo, ¿no? Yo antes pensaba que la ética tenía que estar en el pilar, bueno, y siempre lo pensamos, ¿no? Pero la estética es fundamental y la política es fundamental. Entonces, en este sentido, creo yo que el asunto ha sido que vamos complejizando un poco más el pensamiento, ¿no? En el sentido de toda política necesita su base estética y toda estética necesita su base ética, ¿no? Y así, viceversa, sin un orden necesariamente jerárquico, ¿no? Creo yo que ahí un poco es el tema creativo que vamos construyendo. Sí, claro, ahí está. Mariela, hay compañeros que están enviando mensajes, ¿no? Mariela, Omar, ¿cómo lo piensan? ¿Cómo lo ven? No te escuchamos, Mariela, ha de estar muteada. Así. Eso era tal el grado de complejidad que lo que acaba de decir Alan, ¿verdad? Esas determinaciones determinadas, determinantes, que en su contexto, en muchas ocasiones permitía hacer ciertas reflexiones haciendo uso de herramientas metodológicas. Por ejemplo, en la década de los 60, los últimos años de los 60 y 70, utilizó como una reflexión metodológica la filosofía de la cultura y tenía presente la estética porque entró a profundizar las culturas desde los núcleos ético-míticos para comparar, digamos, y hacer la crítica desde una totalidad de la dominación al arte hegemónico, ¿verdad? Y la cultura hegemónica. Lo tenía presente y era como, pero en la coyuntura, pero estaba presente. En la política, creo yo, cuando surge el principio material de la vida, ya empieza otra vez a manifestarse en el pretexto y coyuntura del contexto esa sensibilidad por la vida y la vida toda, porque ya empieza a hacer esa reflexión de esa sensibilidad, el gusto incluso trasciende un poco más a la humanidad. Y ponía el ejemplo, yo me recuerdo el ejemplo del pájaro, ¿verdad?
del pájaro, esa sensibilidad, de esa sensibilidad estética por el gusto de la vida, ¿verdad? El celebrar la vida. Entonces yo creo que sí estuvo siempre presente la estética, pero que en determinadas coyunturas, algunas determinaciones surgían, ¿verdad? Surgían para trabajarlas en el caso de los diferentes campos. Siempre estuvo presente, pero como se plantea, él empezó primero con los humanismos, ¿verdad? El semita, que desde ahí viene una sensibilidad y termina, otra vez hace una especie de espiral así con la estética, que es esa sensibilidad sintiente. Bueno, no veo a Gabriel, pero... ok, aquí está. ¿Cómo reaccionas, Omar? Sí, me pareció que ya terminó la compañera, ¿cierto? Sí. Bueno, gracias. Pues también, sí, de acuerdo, o sea, la estética comúnmente ha estado cooptada pues por la cultura burguesa y reflexiones en torno a ella, ¿no? A las cuestiones formales, canónicas, y eso pues alejó a la cultura misma popular y digamos, al mismo pueblo de las reflexiones de ese tipo, porque justamente eran reflexiones para ellos, por ellos, ¿no? O sea, por la cultura burguesa y que solo le importaba y posicionaba cierta cultura burguesa, ¿no? Entonces, creo que justamente ese abordaje aleja a las personas, digamos, de tener esa oportunidad de reflexiones, ¿no? Lo mismo pasa, ya comentabas, ¿no? Que soy arquitecto. En la arquitectura pasa igual. O sea, hay historia del arte, historia de la arquitectura, y es solo cuestiones que les importan a los mismos arquitectos y nunca algo que se vincule a una importancia más social, más común, ¿no? O sea, son acerca de edificios con ciertos estilos, de ciertos autores, que solo le importa al gremio o cierta parte del gremio, que pues bueno, le da cierta valoración, pero que si tú lo piensas, ¿cuál es el impacto social que eso genera? Pues no es mucho, ¿no? O sea, entonces sigue estando, digamos, cooptada, digamos, en general el arte, ¿no? Por la cultura burguesa y por cuestiones formalísticas o que no trascienden la parte, pues, de transformación social, ¿no? Entonces, eso por una parte, creo que Dussel justamente rescata la estética, retoma la estética como una filosofía de la vida, ¿no? O sea, para pensar la vida, ¿no? En el sentido de cuando habla él de la protoestética, ¿no? Animal, y cómo la misma, digamos, la aesthesis reacciona justamente con la vida, ¿no? El salir el sol y me pongo feliz, esas metáforas que usa el pájaro, el canto de un pájaro, los colores, ¿no? Del pavo real y que con eso tiene cierto simbolismo, ¿no? O sea, que responde otra vez a la vida, ¿no? A la reproducción de la vida o al sentirse bien con la vida, ¿no? Y en comunidad. Entonces, esas reflexiones que hace Dussel desde la estética y luego la estética, ahí retomando este, otros autores y luego construyendo autoras también y construyendo ahora su discurso como él lo sabe hacer muy bien. Justamente hasta hace pensar, ¿no? Que ahora como la estética como una filosofía primera, ¿no? ¿Por qué como filosofía primera? Porque piensa la vida, ¿no? Y todos, entonces, la política, la economía, que se basa justamente en la lucha, en retomar, digamos, la vida, el trabajo vivo, en la política, la comunidad de vida, ¿no? Incluso en la ética, pues el momento material, pues es la vida, ¿no? Entonces, me parece que refuerza esta abordaje de la estética justamente este pensar de la vida. Digamos, que
es la base fundamental, pues, de toda la filosofía y ética de la liberación, ¿no? Entonces, creo que a partir de eso, retomó mucho entusiasmo volver a leer sobre estética, que no sea lo mismo que veníamos leyendo de esta literatura burguesa acerca del arte, ¿no? Y de las formas estéticas, sino que es otra cosa, ¿no? Otra vez, Dussel lo vuelve a hacer, como bien sabe, así le da, otra vez lo pone, lo que estaba de cabeza lo pone, lo invierte y dicen, es que la estética no es esto, es otra cosa, ¿no? Y nos invita otra vez a una reflexión más profunda y más amplia e incluyente con el otro, con las otras culturas, justamente una estética muy distinta y que creo que por eso llama mucho la atención, ¿no? Y que podemos aprender mucho y todavía lo más importante también, podemos construir todavía mucho, ¿no? Hay mucho que construir acerca de ello. Entonces, pues eso, ¿no? Ahí nos dejó, yo creo que la tarea el doctor de, de seguir contribuyendo a esto que para él, me parece, lo diría, son las primeras aproximaciones al tema, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Omar. Estaba viendo algunos comentarios que están por acá. Por ahí decían que cómo se puede conseguir. Aquí en el chat, me parece que ya la editorial Filos está mandando el link para que lo puedan descargar. El libro es totalmente gratuito. El trabajo que estábamos haciendo es para la gente que le llegue a todos los lugares donde estén, ¿no? Vía digital. Hay gente de Veracruz, está ahí Gerardo también, Alfredo, ¿no? Y Marisol, ¿no? Que también, qué ganas de leer el libro, dice felicitaciones a todos, felicitaciones a Alan, de Argentina, está Alfredo de Argentina. Entonces, bueno, checando un poco, estamos cerrando ya, 4 minutos menos. Decir que efectivamente lo que dice Omar, yo creo que hay algo importante que decir, es práctico, va hacia lo práctico, la estética de la liberación y tiene que ver con la comunidad, ¿no? Bueno, un último comentario, Alan, un último comentario, Mariela, Bravo. un último comentario, Omar. Sí. Muchas gracias. Oye, por ahí creo que había un comentario en el chat, no sé si vi bien, que decía algo así sobre el cine, sobre un comentario. Como Sí, ya tenemos... que digas algo del cine, decían ahí, Okay. Alan. Mira, Alfredo, me parece que eres quien, muchas gracias por por la intervención, te mando un gran abrazo. Mira, como el tiempo es breve, nada más, de manera muy, muy somera, pues yo empecé a trabajar el cine desde hace ya varios años, como comentaba hace rato, tenía esta como idea de un cinema liberación, le llamaba yo, ¿no? Cuando empezaba con estos trabajitos. Primero, bueno, analizando, ¿no? El cine desde la estética en México y luego ya, ¿no? Por ejemplo, ya en mis estudios doctorales, que de hecho me gustaría mucho compartirte el link si nos podemos después organizar, porque se publicó como libro, que es la tesis doctoral, sobre el pensamiento descolonial, la estética de la liberación y la cinematografía crítica en América Latina. Entonces, lo que abordo ahí es el cine militante, ¿no? Primero, lo que yo quise hacer era descomponer la imagen cinematográfica cualquiera a partir de la perspectiva crítica, ¿no? Del pensamiento descolonial, de la filosofía de la liberación. Pero ya en estos últimos ejercicios, pues lo que he tratado de hacer es trabajarlo con el cine, que justo se hizo en América Latina y bueno, en general me interesa mucho el cine indígena, que yo le llamo ahí en este textito el cuarto cine. Y justo aquí una experiencia que es bastante interesante, desafortunadamente el maestro ya no le tocó, pero una de las cosas que yo le decía un poquito antes de despedirnos de él era que yo siento que hay un Dussel de la cinematografía, ¿no? Jugaba mucho con eso, ¿no? Que le decía yo que es el maestro Jorge Sanginés allá en Bolivia. Les recomiendo mucho su cinematografía. Que bueno, vemos cómo
en el discurso, como para tratar de ser breve, en el discurso cinematográfico de los años, el tercer cine y el cine liberación, el movimiento del cine liberación en Argentina es del 68 y la filosofía de la liberación es del 69. Entonces a mí me parecían muy interesantes estos paralelismos con los movimientos de liberación en América Latina, ¿no? Entonces, por ahí va, Alfredo, me gustaría mucho compartirte el texto, ¿no? Lo puedes buscar como el cine rebelde, y le pones mi nombre completo ahí en el buscador, Alan Quesada Figueroa, y seguramente te mandará el link para descargarlo. Está publicado por la Universidad de San Isidro. Y si no, bueno, ya te lo mando después si nos contactamos. Muchas gracias. Y bueno, gracias. Evidentemente, lean el libro, ¿no? Yo creo que repito, ¿no? No por lo que yo haya hecho, sino por el esfuerzo por ahí de Gabriel con estos seminarios, que evidentemente siempre es un esfuerzo, ¿no? Bastante, pues disciplinado también en el buen sentido, ¿no? De la disciplina de estar llevando, ¿no? Año con año este seminario, estas sesiones, de poder compartir la palabra. Creo que este espacio esperemos que nos dure para siempre. Bueno, nosotros no vamos a durar para siempre, pero el seminario que siga, ¿no? Que continúe, porque son de verdad un ejercicio, decía yo hace rato, de una pedagogía amorosa, en el sentido de que vamos a compartir la palabra, no a ver quién quiere ir ahí a brillar, a tener la razón, a demostrar la gran sabiduría, ¿no? Sino compartir desde el corazón. Son experiencias sensibles, justamente. Entonces, este libro, como los anteriores y los que vendrán, es este ejercicio bastante interesante y generoso, digamos, del trabajo de mucha gente. Y pues nada, espero yo que lo puedan descargar, que de verdad lo puedan disfrutar. Y bueno, pues muchas gracias, Gabriel, muchas gracias a mi compañera y a mi compañero también por estar aquí, por compartir la palabra. Y a quienes nos vieron. Gracias, Alan. Mariela, Omar, rápido, se nos fue el tiempo. Muchas gracias a ti, Gabo, a la editorial Filios, a Alan, Omar, a todos y todas invitados a descargar el libro y a sumarse al seminario Enrique Dussel. Igualmente, gracias, agradecido por la escucha. Ahora nos tocó hablar a nosotros, vaya, y se agradece, ¿no? Ser escuchado un breve momento, y gracias a la editorial Filos, al seminario Enrique Dussel. Gracias, Gabriel. Hay que reconocer el trabajo humano, ¿no? La coordinación, todo el esfuerzo que haces, que es un seminario autogestivo, ¿no? Entonces eso es un plus, ¿no? Y que además, vaya, todas estas reflexiones no es algo de alguien personal que salió de uno mismo, sino que son al final resultado de lecturas colectivas, ¿no? De lecturas justamente que hemos llevado más allá de las aulas, que hemos llevado más de los protocolos académicos. Como decía Alan, me gustó mucho, de una manera más amorosa, más comunitaria, ¿no? Y que vamos ahí a aprender. Y yo aprendí muchísimo en esos seminarios, donde las lecturas continuaban ahí, veo las perspectivas de otras compañeras y compañeros, donde se me aclaraban muchas cuestiones. La verdad es algo maravilloso eso que se ha construido, que ahora es internacional, ¿no? Y que se comparte. Entonces, que estos lazos de amistad, de pensamiento, de reflexiones, les agradezco mucho a todos, al maestro, en su memoria, ¿no? Y a todos por su esfuerzo, por su cariño, ¿no? Por estar aquí trabajando juntas y juntos. Gracias. Bueno, nos vamos. Gracias a todos por el espacio, por darse el tiempo de venir. Esto sigue, la discusión sigue, la plática sigue, y también el seminario va a seguir con todos ustedes acompañándonos para que tengamos este fruto, que es un trabajo colectivo. Apostemos a lo común, ¿no? Nos vemos, cuídense mucho. Gracias por estar acá. Gracias, bye.
Gracias a todos, un abrazo.